Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a seguir con el tema. ¿Y cuál fue el último tema que vimos? Básicamente fue referente al ciclo celular y su regulación. Entonces ya terminamos y ahora vamos a hablar de algo muy interesante que es la meiosis. Antes que esto, quiero recalcar la diferencia entre la mitosis y la meiosis. Básicamente, en la meiosis voy a tener una célula y esta célula me va a dar específicamente cuatro células completamente diferentes, hablando genéticamente, ¿ok? Esto es lo que me da la meiosis. Pero en cambio, ¿qué me daba la mitosis? De una célula, a mí lo que me daba esta célula son dos células idénticamente genéticas. Sí, idéntica genéticamente, ¿ok? Entonces, esta es la principal diferencia. Esta es la mitosis. De una célula me van a salir dos células completamente iguales. Y en la meiosis de una célula me van a salir cuatro células completamente diferentes. Hablando en el modo genéticamente. ¿Ok? Va. Entonces, empezamos. Para esto, ¿qué es la meiosis? ¿Cómo me funciona? ¿O qué es todo esto? Voy a borrar esto un ratito. Va. Entonces, la meiosis ya quedamos que de una célula voy a tener cuatro células completamente diferentes, pero ¿cómo es que se da esto? Bueno, para empezar hay unos conceptos que debemos entender. El primero es que la meiosis solamente se va a dar en células sexuales o gametos. Entonces estamos hablando de espermatozoides, en el caso del hombre, o en mujer, en óvulos. ¿Ok? Esto es como vamos a empezar. Entonces, lo que buscamos con la meiosis es la variabilidad genética, variabilidad genética, y el resultado que vamos a obtener van a ser células haploides, ¿ok? Para esto, la meiosis se va a dividir en dos, una que se conoce como reduccional y otra que se conoce como ecuacional, ¿ok? Va. Entonces, estas son las generalidades de la meiosis, ¿ok? Entonces, quedamos que la primera meiosis se conoce como meiosis uno o, eh, me estoy equivocando, o meiosis reduccional. Y la segunda meiosis, reducción, ¿ok? Y la segunda meiosis se conoce como meiosis 2 o meiosis ecuacional, ¿ok? Ecuacional. ¿Por qué esto? O sea, ¿por qué es importante o por qué tenemos todo esto? Bueno, esto va a ser muy importante porque ¿qué quedamos que quedamos de la meiosis? La idea de la meiosis, lo que tenemos es que de una célula nos salgan uno, dos, tres, cuatro células completamente diferentes. ¿Y cómo es que se va a dar este suceso? ¿Cómo es que se obtiene o cómo nosotros lo vamos a obtener? Pues justamente van a ser dos, pero para eso hay que saltarnos unos pasitos antes en la mitosis. ¿Por qué? Porque la meiosis va a tener los mismos pasos. Entonces, igual vamos a repasar un poquito qué es la mitosis. Mitosis. Ya dijimos que de una célula son dos células genéticamente iguales. Ok, ya entendimos esto. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Aquí hay una mnemotecnia que ayuda mucho, que es la de prometo, ano, telefonía. Ok, va. Entonces, esta mnemotecnia es muy importante porque nos está dando los pasos que vamos a necesitar. En la mitosis vamos a empezar con una profase, una metafase, una anafase y una telofase, ¿ok?
Esto es lo que nos va a definir lo que es la mitosis. Pero bueno, ahora hay que recordar otro tema muy importante y es sobre el ser humano. El ser humano hay que recordar que tiene 46 cromosomas, ¿no? De los cuales se juntan en pares. Entonces vamos a tener básicamente un cariotipo. El cariotipo es el estudio de los cromosomas, así que va a estar dividido en pares. Y se sigue, ¿no? Hasta completar los 22 pares. Entonces, nosotros los primeros 22 pares van a ser eh, somáticos. Yo quisiera somáticos. No, autosomas. Se me fue el término. Pero básicamente esos 22 pares nos van a dar ciertas características. Y el par más interesante o el que va a ser diferente va a ser el número 23. ¿Por qué? Porque este nos va a identificar el sexual. ¿A qué nos referimos con el sexual? Si yo voy a tener un genotipo XX en el caso de la mujer o XY en el caso del hombre, ¿ok? Entonces, esto es como una pequeña introducción y ahorita vamos a ver un poquito más, pero antes de eso, solo quiero recalcar unas cosas sobre la composición de un cromosoma. Un cromosoma básicamente es una X, ¿ok? ¿Y esta X qué va a tener? Pues aquí vamos a tener una cromátide. Este bracito es una cromátide y este otro brazo es otra cromátide, ¿ok? Así básicamente es como se compone. Una cromátide aquí y aquí otra cromátide acá. Entonces, listo. Hay que entender eso y ahora sí, vamos a lo bueno. Hay que repasar las bases. Ok. Para empezar, de nuevo, una pequeña interrupción. Yo tengo mi célula. En mi célula tengo el citoplasma y en el citoplasma voy a tener al núcleo. El núcleo lo único que tiene es información genética, ¿ok? Pues la información genética va a estar así, o sea, está dispersa porque se está expresando. En el momento que va a dejar de cumplir sus funciones y va a volver ese cromosoma, es justamente en la profase, ¿ok? Entonces, siempre en nuestra célula vamos a tener el núcleo así, pero el ADN está, pues, no está envuelto porque se está expresando. En el momento de la profase, vamos a pasar nuestro DNA así y lo vamos a convertir en cromosomas. Obviamente por estos hay unos pasos intermedios donde están unas proteínas que las envuelven, que son histonas. Estos se forman en bucles y al final tenemos un cromosoma. ¿Ok? Va. Entonces, este es el paso uno. Tenemos nuestra célula y en la célula tenemos el material genético y lo que vamos a hacer es envolverlo. Y a esto se le llama profase. Perfecto. ¿Qué sigue? Sigue la metafase. ¿Y aquí qué se va a hacer o aquí qué va a pasar? En la metafase va a ocurrir algo muy interesante porque en nuestra célula vamos a tener unas proteínas que se conocen como centrómeros. Entonces, estos centrómeros, sí, centrómeros, sí, sí, ok. Perdón, es que nombres tan feos. Estos centrómeros los que va a hacer, en G2 se fueron al ecuador de la célula. Y aquí lo que va a hacer es sacar un hilo. Este hilo se conoce como uso mitótico. Entonces, en metafase, todos los cromosomas se van a ir al ecuador de la célula y justamente va a salir el uso mitótico. ¿Ok? Entonces va a estar así. Aquí yo solamente lo voy a representar con un cromosoma, pero yo que se entienda que es todo esto. ¿Ok? Esto en la metafase. ¿Ok? Esa es la metafase. Ahora en la anafase, estos centrómeros lo jalan y entonces lo que voy a tener es esto. De un lado voy a tener una cromátide y del otro lado voy a tener otra cromátide. Esa es la anafase
Y la telofase, pues si ya se separó y pasó todo eso, lo único que hace es que se va a empezar a cerrar el citoplasma y nos va a formar las dos células, ¿ok? Va. Entonces, esto en resumen es lo que pasa en la mitosis. De una célula obtengo dos células genéticamente iguales. Las fases son profase. En la profase, mi material genético está envuelto y lo voy a compactar. Y a esto se le conoce como cromosoma, ¿ok? En la metafase, yo tenía unas proteínas. Esas proteínas en G2 se fueron a los polos de la célula y aquí me van a sacar un hilito. Este hilito se conoce como uso mitótico. Y lo que va a pasar en la metafase es que estos sacan el hilito y los cromosomas se alinean al ecuador de la célula. Hay que recordar que pues la célula tiene, bueno, podemos decir polos, pero aquí lo que nos interesa es que la célula está así circulita y justamente aquí en medio es el ecuador, ¿ok? Bueno, entonces aquí va a ser donde se separe. Entonces, en la anafase ya es el momento cuando se separó. Aquí tenemos uno, aquí tenemos el otro. Y la telofase es únicamente cuando se está cerrando. ¿Ok? Ok, ya entendemos esos pasos. ¿Y esto qué tiene que ver con la meiosis? Ah, porque los pasos son muy parecidos. Ok, en la meiosis 1, o conocida como la reduccional, yo me doy que entender, ¿cómo que reduccional qué va a pasar? Ah, pues vamos a dividir el número a la mitad. Si yo tengo 46 cromosomas, yo lo voy a dividir a la mitad, que son 23 cromosomas. ¿Ok? Va. Entonces, aquí vamos a empezar igual, con una serie de pasos. ¿Y cuáles son estos pasos? ¿O cuáles son estas fases? Pues las que había mencionado. Entonces tenemos a una profase, a una metafase, a una anafase. Pero aquí no vamos a tener telofase. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no voy a tener telofase? Ah, pues porque si recuerdas, yo tengo una meiosis 2. Entonces yo no necesito empezar a cerrar mi célula, ¿ok? Porque todavía falta que me llegue a la meiosis 2. Va. Entonces, ok, entendemos esto. Y va a ser lo mismo, ¿no? Y yo sí, va a ser lo mismo, pero con unos ciertos cambios. Porque hay que recordar que uno de los objetivos de la meiosis es que las células tuvieran variabilidad genética. ¿Esto qué quiere decir? Ah, pues vamos a ello. Entonces, la profase va a ser algo muy interesante. Bueno, todas estas se conocen como profase 1, metafase 1, anafase. Ok, ok. Pues la profase 1 va a ser una profase prolongada. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que va a constar de sus fases, ¿no? De su paso. La profase 1 va a estar con... aquí también tengo una mnemotecnia que yo hice y espero que le sirva a alguien. Y bueno, es que son pasos muy complicados, ¿no? Y básicamente mi mnemotecnia es, le, le digo, ay, mayúsculas, por favor. Le digo papi al, al Didi. Ok, le digo papi al Didi. Ok, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, entonces vamos a tener unas subfases. ¿Cuáles son? Ah, pues, leptotenor. Aquí en vez de digo se cambia por una C. Es cigotenor. Voy a bajar esto. Aquí tengo diplotenor y no, ajá, sí. Diplotenor y diacinesis. ¿Ok? Va. Entonces esta es mi deuteria, que espero que a alguien la ayude.
Pero bueno, básicamente así es como vamos a tener esta profase. ¿Y por qué va a ser una profase prolongada? Ok, ¿por qué yo aquí tengo tantos pasos? O sea, porque no es igual que la mitosis. Ah, pues porque aquí va a haber algo muy interesante. Y la idea de todo esto es justamente de la variabilidad genética. Hay que recordar lo que te dije de este cromosoma. Entonces va a tener una cromátide y todo eso. Bueno, dos cromátides, ¿no? Entonces, ¿qué va a tener? Una parte de los cromosomas se van a llamar bandas. Y básicamente estas bandas es un segmento de la información genética, ¿ok? Pero ¿qué va a pasar? Voy a eliminar este. Voy a cambiar el color. Es este. Bueno, lo que va a pasar es que básicamente en la prefase 1 yo voy a intercambiar. Yo voy a hacer un entrecruzamiento de los cromosomas. ¿A qué me refiero con eso? Voy a pasar un pedacito a otro pedacito para así tener un cromosoma único. ¿Cómo? No, no te entiendo. Y yo, vamos a ver. Imaginemos que este cromosoma va a jalar una patita, ¿ok? Y esta patita, pues entonces se vuelve verde. Y va a pasar lo mismo con este. Bueno, aquí lo estoy haciendo con cromátides, pero con cromosomas, ¿no? Para que se den una idea. Bueno, hay que dibujar de nuevo. Duplicar. Ok, va. Entonces, de nuez. Porque sí, aquí me equivoqué. Dun, dun, dun. Va. Entonces, ¿qué va a pasar? Básicamente yo tengo dos cromosomas, ¿ok? Estos cromosomas que van a tener, este cromosoma va a ser de color verde y este cromosoma va a ser de color morado. Lo que va a pasar es que va a haber un entrecruzamiento. ¿A qué me refiero con eso? Que un pedacito del cromosoma morado, supongamos que este, se va a pasar al otro cromosoma y viceversa. Un pedacito de este cromosoma se va a pasar a este cromosoma. Entonces, aquí es donde tenemos variabilidad genética, por eso es que se va a dar. Entonces, a este se le conoce como un entrecruzamiento. Va. ¿Y aquí cuáles fases nos interesan? Básicamente aquí va a haber un complejo sinaptonémico, que básicamente es cuando se cruzan los cromosomas. Y esto me lo cambio a esto, ¿no? Que básicamente es de un pedacito que tengo, se la paso aquí, y de otro pedacito que tengo, me lo paso aquí, ¿no? Es básicamente esto. Pero bueno, este complejo va a tener bandas, y banda A, banda B. Y bueno, eso realmente no tiene mucho interés en este momento. Pero ¿cuáles van a ser las fases más importantes de esta meiosis 1? Bueno, entonces, leptoteno no nos interesa mucho, cigoteno tampoco, paquiteno sí. ¿Por qué? Ah, pues porque en paquiteno va a pasar algo muy interesante, que es justamente el crossing over o el entrecruzamiento, ¿ok? Entrecruzamiento es básicamente lo mismo que acabamos de ver. Esto y esto no nos interesa, pero voy a adelantar algo porque esta fase sí va a ser un poco importante. Ahorita no, pero en un futuro, específicamente en ovogénesis, va a ser importante porque aquí va a ocurrir el primer arresto meiótico. Y para empezar, ¿qué es la ovogénesis? Como que voy a tener un arresto. ¿A qué me refiero? Ok. Básicamente, la meiosis se da en dos células. Bueno, en una célula, que son los gametos. Los gametos tenemos dos. Si es femenino, vamos a tener un óvulo y si es masculino, tenemos un esperma. Al esperma se le conoce como el proceso de la formación de los gametos, espermatogénesis, y a los óvulos, pues ovogénesis, ¿no? Que es la creación de óvulos o creación de espermatozoides. Bueno, aquí va a pasar algo muy interesante, específicamente en la mujer.
Aquí tenemos a la mujer, muy bonita, muy guapa, muy bonita, todo, ¿ok? Esta mujer, cuando entra a la pubertad, va a tener su primera regla, y esa primera regla se le conoce como menarca. Cuando está en su vida reproductiva, llega un momento donde ya no mensura, y ese momento es usualmente como a los 50 y tantos, más o menos. Entonces voy a poner, no sé, edad adulta, 50, 55 aprox, y va a dejar de menstruar, pero va a tener una última menstruación. A esa última menstruación se le va a conocer como menopausia, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante esto? Esto básicamente nos está marcando la vida fértil de una mujer. El momento donde ya tiene sus órganos sexuales secundarios, o sea, estoy hablando del vello púbico, de los pechos, de todo, y donde va a estar produciendo gametos. Estos gametos pues son capaces de ser fecundados por un espermatozoide y por lo tanto en esta edad, este es mi periodo de vida fértil, el periodo donde yo voy a poder tener un bebé. Mira, qué bonito. Uy, ok. Es el periodo donde yo voy a poder tener un bebé, ¿ok? Inicia justamente en la pubertad con la menarca, que es la primera menstruación, y va a terminar como a los 50, 55 con mi última menstruación, conocido como menopausia, ¿ok? Va, entendimos, ya, bien, todo bien, genial. Entonces, ¿por qué es importante? Ok, entiendo eso, pero es lo que tiene que ver con la meiosis. De nuevo, la meiosis es la producción de gametos, ¿ok? Ok. Pero los gametos no se van a dar cuando se crezca. Y yo, ¿cómo? Hay algo muy interesante de la embriología porque los gametos se forman desde que eres un embrión, como yo, sí. Son datos muy raros que te vuelan la cabeza. Entonces, y bueno, este proceso es gametogénesis, que ahorita lo voy a abordar mejor. Pero básicamente, ¿qué va a tener de diferencia? Yo voy a tener los precursores de los gametos y estos precursores se llaman células germinales primordiales. ¿Qué va a pasar con estas células germinales primordiales? Ah, pues en la mujer va a llegar a la gónada, o sea, al ovario. Mujer va a llegar al ovario. Y aquí cuando llega va a ser mitosis, 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 y se va a detener. ¿En dónde se va a detener? ¿Se va a detener? Ah, pues se va a detener en la fase de diploteno, en la meiosis uno, en la profase uno, ¿ok? Ahí es donde se va a detener. ¿Y por qué se va a detener? Porque justamente estos gametos es la cantidad máxima que voy a tener en toda mi vida. Soy un bebé, ¿no? Pero ahí se detienen porque soy un bebé y yo como, si apenas soy un bebé, ¿por qué voy a querer tener un bebé? O sea, no tiene sentido, no tengo órganos sexuales secundarios, no tengo nada. O sea, si soy un bebé, yo porque quiero tener un bebé, no tiene sentido. Ah, pues justamente ahí es donde está el primer arresto meiótico en la fase de profase 1, específicamente en diploteno. Y conforme ocurra cada menstruación, yo voy a ir perdiendo una cantidad de gametos y ya no, se pierde justamente la menstruación, ¿no? Otro se pierde, porque pues la idea es tener un bebé, pero pues no se fecundaron, entonces pues se desechan. ¿Cómo? Ah, pues usualmente o el cuerpo lo absorbe o justamente en la menstruación. Entonces yo lo voy a ir desechando y va a llegar un punto donde yo ya no voy a tener estas células. O sea, porque literal se me acabaron. Y este punto se me va a conocer como la menopausia. Ahí es donde se acaba la vida fértil de una mujer. ¿Va? En el hombre no sucede así, porque, o sea, no, pues.
Básicamente, en el hombre lo que va a suceder es que toda la vida va a producir gametos, o sea, también va a tener un periodo de proliferación que va a ser cuando las células germinales primordiales llegan a la gónada masculina, estamos hablando de los testículos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¡Pis! No lo ocupan, o sea, nada más llegan, ahí van a estar cuando se ocupen. Entonces, ya cuando llegan a la pubertad, se van a ir haciendo muchas, muchas, muchas. Porque se pierden muchas células, o sea, la diferencia con un hombre y con una mujer en este tema en específico es que al hombre le interesa la cantidad y a la mujer le interesa la calidad. Entonces, es por eso que pasa todo esto. Y por eso es que les estoy dando el spoiler de lo que va a pasar todo esto. ¿Ok? Entonces, metafase. Quedamos que ocurre en metafase. Ah, pues en metafase va a ocurrir algo muy, muy interesante, porque ya quedamos que justamente, pues los cromosomas alinean al ecuador. Aquí está mi metafase, ¿no? Los cromosomas alinean en mi ecuador. Metafase. ¿Y la anafase qué va a hacer? Ah, pues me lo va a separar, pero yo tenía 40 cromosomas. Entonces, ¿qué va a pasar con estos 26 cromosomas? ¿Me lo va a separar? Pues entonces, en vez de 26, yo voy a tener 23 cromosomas, ¿ok? Voy a tener esto. O sea, yo empiezo con 46 cromosomas y voy a tener la mitad, que son 23 cromosomas, ¿ok? Va. Ahora, bueno, voy a eliminar esto. Va. Listo. ¿Qué va a pasar con la meiosis 2? Ah, pues aquí ahora sí, si aquí nos saltamos la fase, pues aquí yo me voy a saltar la profase porque como que no tiene sentido. O sea, no tiene sentido porque ya se cruzaron, ya hicieron todo, o sea, lo puedo hacer, pero es de nuevo de mi material genético que está descondensado, condensado, y si ya lo tengo condensado, ¿como para qué? O sea, si ya lo volví cromosoma, ¿para qué lo quiero descondensar y volver a convertirlo en cromosoma? Entonces, puede estar. Unos autores sí la mencionan, otros no. Yo en este caso, pues no, pero si lo quieren, adelante. No es muy preguntada, pero pues, ajá, ahí está. Entonces, nos vamos a saltar esta fase y ahora vamos con la metafase 2, anafase 2 y la que nos faltaba, que es la telofase 2, ¿ok? ¿Aquí qué va a ocurrir? Bueno, en la metafase tenemos los nuevos, ¿no? Los cromosomas se alinean al ecuador, por eso es que se le llaman ecuacional. ¿Y qué va a pasar? Yo ya tengo 23 cromosomas, pero pues qué, o sea, como por qué, ¿no? Entonces, estas 23 cromosomas, ¿qué va a pasar? Ah, pues en anafase 1 yo ya no puedo dividir más a mis cromosomas, ¿no? Porque yo necesito que 23 y 23, o sea, mamá y papá, junten 46 cromosomas, o sea, no tiene sentido, o sea, ¿aquí qué va a pasar? Ah, pues aquí va a pasar algo muy interesante, porque en un momento aquí nos mete, se va justamente a dar, y en una fase lo que nos va a separar va a ser las cromatías hermanas, ¿ok? Entonces en metafase justamente se van en Ecuador, y en anafase me va a separar las cromatías hermanas. Entonces, en telofase voy a tener las cromatías hermanas y ya se empieza a cerrar. Y aquí vamos a agregar una pequeña fase que se le va a conocer como citocinesis, que básicamente en esas células van a estar cerradas. Ahora, ¿por qué yo te dije que justamente de una célula me dan 4 células, ¿no? O sea, yo aquí estoy viendo 2. Ok, vamos a ver. Entonces, quedamos que en la... Ah, no fue... Bueno, que aquí. En la meiosis 1 van a entrar 46 células. ¿Y qué me van a salir? 23. Pero hay que recordar que voy a tener 23 de un lado y 23 de otro, porque en el momento que se separa, lo que se separaron
no fueron las cromátides, sino fueron los cromosomas. Entonces, yo aquí tengo, o sea, de 46, yo de un lado tengo 23 y del otro lado tengo 23. Entonces, eso es lo que va a pasar. En meiosis 2, yo voy a ingresar de un lado con 23 cromosomas y del otro lado con 23 cromosomas. Pero aquí, ¿qué va a pasar? Aquí lo que va a pasar es que este cromosoma me lo van a partir, porque justamente lo que va a pasar es que las cromátides hermanas se van a separar. Entonces, de nuevo, yo inicio con 46 cromosomas, ¿no? Con, ajá, justamente yo voy a iniciar con 46 cromosomas. Estos cromosomas, lo que me va a pasar en la meiosis 1 es que me van a separar las cromátides hermanas, las cromátides, digo, los cromosomas homólogos. Entonces, en vez de tener dos, yo voy a tener uno aquí y otro acá. Y aquí, en vez de tener justamente el cromosoma, yo voy a tener la cromatida. Entonces, aquí uno, aquí uno. Y de este lado, aquí uno, aquí uno. Por eso es que de una célula yo obtengo cuatro células completamente diferentes. ¿Y por qué completamente diferentes? Porque hay que recordar que en la meiosis uno, en la profase uno, específicamente en el paquíteno, hubo un entrecruzamiento que me combinó mi material genético. ¿Ok? Ok. Entonces, así es como pasa. Y pues ya, en general es eso. Bueno, meiosis uno, yo entro con 46 cromosomas así, homólogos y salgo con 23 pues, cromosomas, ¿no? Solitos. Y aquí lo que voy a pasar es que yo entro con 23 cromosomas y salgo con, bueno, básicamente con, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, con la cromatina, ¿ok? Ok, bueno. Ahora vamos a ver algo no tan agradable. ¿Y qué es eso no tan agradable? Pues ver los números todos feos que nos aparecen. De que vayas, que números todos feos. Bueno, yo necesito que esto, ya sabes que es un cromosoma, y sabes que una patita es una cromatida. Entonces, cuando pienses en un cromosoma, piensa que es un número. Entonces, piensa en el número, ¿ok? Y cuando es una cromatida, pues piensa que es una cromatida, ¿ok? Listo. Ok. Son números y cromátidos. Esto porque es importante, porque hay una forma de simplificar cuántos cromosomas hay o en qué momento se parte y todo esto. Y a esto lo vamos a conocer con una pequeña nomenclatura. Y esta nomenclatura se refiere a N y a C. Y justamente se refiere al número y a las cromátides. ¿Ok? Ok, listo. Va. Entonces, yo entro a meiosis. Meiosis. ¿Ok? Meiosis uno. En esta meiosis uno yo tengo justamente, ¿no? Dos pares. Y de esta meiosis uno yo voy a salir con un único cromosoma, ¿no? Entonces, ya. Ahora entro a meiosis 2. Meiosis 2, yo entro con justamente estos dos cromosomas y voy a salir con sus respectivas cromátides. Una, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Listo. Va. Entonces, ok, ¿a qué me refiero con esta nomenclatura o números todos raros? Va, vamos a empezar. Esto vamos a contar uno, dos. Son dos cromosomas. Entonces vamos a poner dos N por el número de cromosomas. Y ahora vamos a contar las cromátides. Aquí yo tengo una, aquí yo tengo dos, tres y cuatro. Dos N, cuatro C. Así es como se nombra. ¿Ok? Va. Ahora vamos de nuevo. Va. Uno, aquí tengo un cromosoma. Entonces esto como se nombra como uno N. ¿Ok? Va. Ahora vamos a contar cuántas cromátides tiene. Uno, dos. Entonces es 2C. ¿Ok? Va.
esto pues tenemos que es lo mismo en cromosoma, 1N por el número de cromosomas, 1, 2 por el número de cromátides, 12. Va. Ahora vamos con el último. Entonces, aquí ¿cuántos cromosomas hay? Hay uno. O sea, aunque no esté completo, esto se considera un cromosoma, ¿ok? Entonces es 1N. ¿Y cuántas cromátides hay? Uno. No sé. Entonces, esta va a ser la forma de nombrar nosotros pues, a todo esto, ¿no? Que más adelante, específicamente en un tema de gametogénesis, vamos a sufrir con eso. ¿Ok? Genial. Va. Entonces, este en resumen es la meiosis. Va. Entonces, un pequeño resumen. ¿Qué fue la meiosis? Básicamente es el proceso donde entran las células germinales. Digo, perdón, ya me estoy confundiendo. Meiosis, de una célula voy a salir con 4 células completamente diferentes. A mí lo que me interesa es la variabilidad genética, ¿ok? Va. ¿Y aquí qué van a entrar? Pues únicamente van a entrar los gametos. ¿Qué son los gametos? Las células sexuales. En el hombre, el esperma. En la mujer, el óvulo. Punto. Y voy a tener células haploides. ¿A qué me refiero con células haploides? Que es un número, o sea, 1N, 1C, 1. Así es como lo voy a sacar, ¿ok? ¿Y por qué? Porque yo aquí tengo 23 cromosomas, aquí tengo 23 cromosomas. Cuando se juntan se dan 46 cromosomas. Porque ese es el número normal de una célula. Hay que recordar que un individuo, cada célula cuenta con 46 cromosomas o 23 pares, ¿ok? Entonces, por eso necesito a mi papá y a mi mamá para hacer un bebé, o sea, hacerme un poquito. ¿Va? Ok, va. Entonces, la meiosis se divide en dos, una reduccional y otra ecuacional. La reduccional tiene una profase prolongada. Aquí la que nos interesa específicamente es la fase de Paquiteno. ¿Por qué? Porque aquí ocurre el entrecruzamiento. ¿Qué es esta cosa? Que un pedacito de un cromosoma se va a otro pedacito de otro cromosoma y así. Así yo obtengo la variabilidad genética. ¿Ok? Va. Y aquí unas fases, subfase que es importante recordar porque en la mujer va a ocurrir el primer arresto meiótico. ¿Ok? Ok. Mi mnemotemia es esta, si alguien le sirve adelante con los pasos. Y pues, ok, va. Ahora, meiosis 2, ¿qué va a pasar? En la meiosis 2, yo voy a entrar con un cromosoma y básicamente lo que voy a hacer es tomar una cromatide y tomar otra cromatide. Entonces entro con este cromosoma y yo voy a salir aquí con la cromatide y con otra cromatide. Listo, ok, va. Y hay que recordar que se agrega una última fase, que es la citocinesis, donde básicamente se cierra el anillo contráctil y se cierra con las proteínas de actina y mucina. Y así ya tenemos nuestras 4 células. ¿Por qué 4? Porque aquí ingresamos con un par. ¿Qué va a pasar? Este par yo lo hago, entonces aquí tengo uno de ese par y otro de ese par. Inicié con esto, voy con esto. Y esta a su vez yo la voy a separar en cromátidos. 1, 2, 3, 4. De una célula salí con 4 completamente diferentes. ¿Ok? Ok, listo. Va. Entonces, bueno, esto es de la mujer. Y nada, lo interesante es este número. ¿Por qué? Porque este número nos va a resumir lo que nosotros vamos a ver genéticamente. Cuando veamos un cromosoma nos referimos al número o a él, ¿no? Y cuando veamos una cromatide, pues nos referimos justamente a la cromatide o a C. Y así es como se llama. ¿Ok? Ok, listo. Y aquí es donde termina el tema de meiosis. Ahora vamos a ver algo que está muy relacionado, que es la gametogénesis. ¿Y qué es la gametogénesis? Pues bueno, génesis, formación, y gameto es gameto. ¿Qué queremos que hagan los gametos? Son las células que nos van a originar en el hombre el espermatozoide y en la mujer el óvulo. ¿Perfecto? Entonces es la formación de óvulos en la mujer y espermatozoides en el hombre, ¿ok? Va. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿O por qué es como importante ver este tema?
Ok. Mm, quiero checar. Ok, va. Me quiero robar esta imagen. Copy. Ok. Esta imagen es del corazón y espero que terminando esta diapositiva se entienda lo que es esa imagen. Bueno, entonces, empecemos. Yo tengo 46 cromosomas, ¿no? Yo ya entendí que un esperma tiene 23 cromosomas y un óvulo tiene 26 cromosomas. O sea, mi papá y mi mamá me van a dar a mí. ¿Ok? Ok, va. Entonces, bueno, esto nos va a formar una célula. Esta primera célula que sale de la fecundación, aquí está, una célula, se va a conocer como cigoto. ¿Ok? Van a haber muchos pasos. Para mí lo que me interesa es que va a haber un punto donde este cigoto obtenga dos capas, ¿ok? El punto es que va a sufrir mitosis, que no sé qué, y en algún punto se va a diferenciar en dos capas, ¿ok? Una capa abajo, una capa arriba, y una cubierta, pues que lo protege, es lo único que me interesa. Y si una capa está arriba, se le va a conocer como epi, y si una capa está abajo, se le va a conocer como hipo. Y como es algo inmaduro, como nosotros también somos inmaduros, medicoblastos, se le va a conocer como epiblasto e hipoblasto. ¿Ok? Ok. Ahora, ¿qué va a pasar? Estas va a tener un proceso conocido como gastrulación. ¿Qué es esa cochinada? Ah, pues básicamente, que específicamente del epiblasto, me van a salir las tres capas que me van a formar a todo mi embrión. ¿Y cuáles son esas tres capas? Ah, pues estas capas se le va a conocer, aquí lo voy a poner como son. Tan, 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 qué bonitas capas. Ok, la primera capa se le va a conocer como ectodermo, la segunda como mesodermo y la última como ectodermo, mesodermo y endodermo. Endodermo, ¿ok? Va, ¿y eso qué tiene que ver con la gametogénesis? Ah, pues, ahí va. El punto es que lo que me interesa de aquí es que entiendas que hay un cigoto. ¿El cigoto cómo se forma? Con mamá y papá, punto. Así es como se forma, es la primera célula. Y esta va a ocurrir algo que me van a dar dos capas. Uno que es el epiblasto porque está arriba y otro que es el hipoblasto porque está abajo, ¿ok? Y algo que me protege. Listo, ¿ok? Es algo que me protege en algún futuro, ahorita no me interesa, me va a formar la placenta, ¿ok? Ok, ahorita no me interesa esos temas. El punto es que del epiblasto se van a originar todas las capas que yo voy a tener. ¿Cómo? O sea, ¿de esta cosa salen los dientes? Sí. ¿De esta cosa sale el pelo? Sí. ¿De esta cosa salen los riñones? Sí. Pues se va a especificar en tres capas. Una que es el ectodermo, mesodermo y endodermo. Del epiblasto sale cualquier cosa. ¿Ok? Ok, va. Ahora que entiendes esto, solo me interesa que entiendas que hay algo que se llama epiblasto y de ahí sale todo. Ok, ok. Lo demás ya, opcional. Va. Entonces, ¿qué va a pasar? Va. Entonces, yo en algún punto, que es de la segunda semana de gestación, específicamente, yo voy a tener a mi cámara. Aquí está con su ojito y con su colita, ¿no? Listo. Y no sé si sepan para qué funciona un huevo. Como que un huevo. Sí, un huevo tiene una yema y una clara, ¿no? Ajá. Y la clara que es, pues nos va a ayudar a los nutrientes para que nazca mi pollito, ¿ok? ¿Y eso que va a tener? Vitelo. El vitelo no, básicamente nos va a ayudar a que crezca como nuestro pollito. ¿Y qué pasa? ¿Eso qué tiene que ver con mi embrión, no? O sea, mi embrión de humano, ¿qué tiene que ver con un pollo? O sea, ¿y qué es esa cochina de vitelo? O sea, yo para que yo saber esto, pues
Hay algo en que cuando estamos así, se va a formar. Y esta cosa que se va a formar se le conoce como saco vitelino. ¿Por qué? Porque tiene esta proteína, vitelino. ¿Y qué va a pasar con este saco vitelino? Ah, pues aquí viene lo interesante. Bueno, entonces, de nuevo, el epiblasto es la capa que me va a formar todo, ¿no? O sea, los dientes, los huesos, todo, todo, todo. Entonces, este embrión, pues realmente podemos decir que está formado de epiblasto, ¿no? Va. El punto es que yo qué quiero lograr. Hay que recordar que estamos hablando de la gametogénesis, ¿no? Entonces yo quiero obtener ya sea espermas o óvulos. En la mujer óvulos, en el hombre esperma, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener unos precursores de estas células germinales. Y esos precursores se conocen como eh, células germinales primordiales, ¿no? CGP, ¿sí? Ajá, células germinales primordiales. ¿Y estas cosas qué van a hacer? Ah, pues es lo que me va a formar en un futuro, el futuro, válgame la redundancia, óvulo y el futuro esperma, ¿ok? Va. Entonces, yo aquí en el embrión, no sé dónde, pero va a tener una célula germinal primordial, ¿ok? Va. Entonces, yo, aquí en mis ojitos pispiretos, yo voy a obtener, va a haber una migración. Y el primer lugar va a ser el epiblasto, ¿va? No sabemos de dónde proviene el epiblasto. Hay que recordar que pues todo el embrión nace de ahí, ¿ok? Va. Entonces, el primer lugar de localización, porque pues sinceramente no sabemos si está aquí, si está aquí, si está aquí, pero sabemos que viene del epiblasto, ¿ok? El primer lugar de localización va a ser justamente aquí, en el saco vitelino. Entonces, el siguiente lugar es en el saco vitelino. ¿Y qué pasó? Yo les dije que el embrión tiene una cola. Esta cola se le conoce como antoides. Pero ¿qué pasa? Aquí hay un tubito y ese tubito se le va a conocer como intestino posterior, ¿ok? Intestino posterior. Entonces, estas células germinales primordiales están aquí en el saco vitelino y después se van, se van al intestino posterior, uno, dos, y del intestino posterior pasan por el alantoides y del alantoides, pues como que se me da la gana de subir, ¿no? Y que ya acá, pues está mi dorso, es mi espalda y en mi espalda está mi dorso. Entonces va a subir por el dorsal, va a subir por mi dorso y a este se le conoce como mi sentido dorsal, ¿ok? Y finalmente van a llegar a la gónada, ¿ok? Ok, va. ¿Qué? ¿Eso qué tiene que ver? Ah, pues las células germinales primordiales deben de hacer un viaje. Ese viaje es de llegar desde el epiblasto hasta la gónada. ¿Por qué la gónada? Porque ahí es donde se van a proliferar, se van a formar. ¿Y a qué nos referimos con gónada? En el hombre, el testículo. En la mujer, los ovarios. En los ovarios se van a formar los óvulos y en los testículos se van a formar los espermas. ¿Ok? Ok. De nuevo. Entonces, yo no sé dónde. Aquí voy a poner un punto como cero. Pero empiezo en el epiblasto. Y después, el primer lugar donde me localizo es en el saco vitelino. De ahí hay que recordar que mi embrión tiene cola. Entonces, esa cola se llama alantoides. Pero yo voy a pasar al alantoides a través de un tubito que se le conoce como intestino posterior. Entonces, el segundo lugar es el intestino posterior. El tercero es el alantoides. El cuarto es el mesentrio dorsal. Y el quinto es la gónada. En las mujeres, los ovarios y en los hombres, los testículos. ¿Ok? ¿Ok? Fácil. Easy. Va. Y estas, hay que recordar, estas 10 capas,
esto básicamente es para que me entiendan la imagen. El mesodermo se va a subdividir en mesodermo, mesodermo, axial. Del axial, si está al lado, paraxial, ¿no? Paraxial. Si está al lado, el medio o el intermedio, intermedio, el lateral. Y bueno, el chiste es que esta cosa se va a subdividir, que eso después les hago llorar. Pero bueno, a mí lo que me interesa es el intermedio, porque se conoce como el método de Goal o urinario. ¿Y eso qué quiere decir? Ah, pues que de aquí, de este específicamente, se me va a formar la gónada y los riñones. Bueno, ay, sí, justamente la gónada, ya sea el testículo o el ovario, y los riñones o justamente el aparato genital, ¿va? Ok. Y esto para que entiendan la imagen. Entonces, esta imagen preciosa es del corazón. Aquí hay que localizar unas cosas. Aquí yo tengo a mi embrión, punto. En el embrión yo dije que tiene una cola. Ay, punta, no sé cola, cola, punto. ¿Ok? Va. Entonces, yo voy a nacer aquí, de mi embrión, de mi embrión. ¿De dónde? No sé. Voy a nacer en mi embrión, ¿ok? Ok. Entonces yo nazco en el epiblasto, ¿va? Las células germinales primordiales vienen del epiblasto, ¿ok? Este es el punto cero. Después de aquí, yo celulita, pues de aquí me voy a desprender, ¿no? Y voy a llegar a una cita conocida como saco vitelino. Este es mi segundo. Del saco vitelino me voy a ir a la cola. La cola, recordemos que se llama el alantoides. Me voy a pasar por un tubito que les dibujé, que es el intestino posterior. Entonces, 3, el intestino posterior, y 4, alantoides. ¿Ok? Ok. Va. Entonces, va. Después de ahí, yo dije que me voy al dorso, dorsal. Entonces, como que vuelvo, como que hago algo y me voy dorsal. Entonces, ese es el mesenterio dorsal. Y finalmente voy a llegar a la gónada. ¿Ok? ¿Ok? Pero ¿qué pasó con la imagen de abajo? Ah, pues qué interesante. Yo voy a pasar justamente por el intestino posterior. Entonces, digamos que es el 3, el intestino posterior. Paso a través del alantoides. Aquí no se ve el alantoides. Después me voy por el dorso, por la espalda de mi embrión. Entonces es el mesenterio dorsal y finalmente llego a la gónada. ¿Y por qué me interesó que supieras lo del mesenterio, digo, mesodermo intermedio? Porque la gónada va a estar muy relacionado pues con todo lo que sea renal, riñones, nefrona, todo eso va a estar muy relacionado. ¿Por qué? Porque vienen del mismo lugar. Pues es que aquí está la gónada y aquí está el tubo renal. O por eso es que aquí están los mesonéfros y aquí está la gónada. ¿Ok? ¿Ok? Entonces es bastante sencillo este recorrido. Y así es la importancia de la meiosis y de la gametogénesis. ¿Ok? Va. Bye.